Quiero predicar, ayer estuve predicando un mensaje acerca de los frutos y las apariencias. Nosotros podemos aparentar ser muy buenos cristianos, pero posiblemente los frutos de nuestra vida no lo dicen. Y hoy quiero continuar un poquito con la idea de lo que estaba predicando, y el mensaje de hoy se titula Los frutos no mienten. Los frutos no mienten. El fruto siempre va a decir lo que usted realmente es. Nosotros podemos creer, miren qué tremendo lo que me pusieron por ahí, miren qué lindo. Nosotros podemos creer que somos muy buenos cristianos o muy buenos en alguna cosa, pero realmente lo que va a demostrar si somos o no somos buenos son los frutos. Yo puedo creer que soy bueno haciendo determinadas cosas, pero puedo creer que soy bueno en matemática, pero si me ponen en algo y no lo sé resolver en matemática, hago una matemática básica, sencilla, entonces no soy bueno, porque los frutos siguen lo que nosotros somos. Así que hoy viene a ser la parte que sigue a lo que fue el mensaje de ayer y se titula, como dice allí, Los frutos no mienten. Mateo, capítulo 5, versículo 15 al 20, la Nueva Traducción Viviente, tal vez si usted no tenga esta traducción, la va a poder leer en pantalla. Mateo 7, 15 al 20 dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Qué miedo que da esto. 16 dice, puedes identificarlos por los frutos, es decir, por la manera en que se comportan. Esto es palabra de Jesús, ¿eh? ¿Acaso puede recoger uva de los espinos o higo de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar a un árbol por sus frutos, puedes identificar a la gente por sus acciones. Esto es fuerte. Lo que nos estaba diciendo primero, obviamente, comienza con una advertencia sobre los falsos profetas que posiblemente se parezcan a cualquiera de nosotros y posiblemente tengan apariencia de algo tremendo, pero la Biblia dice, tranquilo, no importa la apariencia, y ahora lo vamos a ver con el versículo que leímos ayer, lo que realmente importa son los frutos. Usted en su vida tiene que dar frutos. Y sabe que posiblemente nosotros, si vamos a un árbol, nosotros no creemos que somos un árbol de naranja, pero resulta que nuestros frutos son peras, así que lamento decirle que usted no es un naranjo, usted es un árbol que da peras, porque nosotros a veces podemos creer que somos determinada cosa, pero nuestro fruto es otro, entonces tal vez estemos equivocados. Recuerdo hace muchos años, pusimos a un pastor en una iglesia y resultó ser un pésimo pastor, muy mal pastor. Él tomó una congregación de 30 personas y no pasó un mes o un mes y medio que no tenía nadie, tenía una o dos personas y esas dos personas se querían ir porque entonces lo que nos dimos cuenta nosotros que realmente no es que él fuera un mal cristiano, era un tremendo predicador y un hombre que recuerdo en una oportunidad estábamos en una convención nacional y yo me estaba yendo y en eso lo veo venir corriendo detrás mío con una cara transformada por el Espíritu y me toma y me dice, no corra, dice Dios, no corra detrás de mí porque yo bien vengo corriendo detrás tuyo. Y se dio vuelta y se fue y me dejó. Ese mismo muchacho un día vino a la iglesia nuestra a predicar y oró por alguien. Y le dijo, dice Dios que lo que venías hablando en el camino no es de Él. Y entonces después, cuando termina el servicio, viene la mujer, me dice, pastor, ¿sabe lo que veníamos hablando? Porque yo escuché la palabra. Veníamos hablando, la iglesia nos queda lejos, vamos a buscar una que nos quede más cerca y vamos a otro lado, ¿qué te parece? Y Dios, a través de este muchacho, le dijo, lo que venían hablando no es mío, no lo hagan. Y fue una advertencia fuerte. Y entonces lo que nos dimos cuenta, que tal vez nosotros lo pusimos de pastor, pero él no era pastor. Él era un predicador y era un hombre que tenía palabra de Dios para el pueblo. No era un hombre para estar metido detrás de un púlpito, sino que era un hombre para estar libre, llevando el mensaje y palabra por todos lados. Pero nosotros lo vimos como buen predicador y dijimos, es un pastor. Pero no era un pastor.
Así que nosotros casi arruinamos su vida ministerial en una decisión equivocada que nosotros tomamos por lo que nosotros creímos, pero los frutos de él siguieron hablando a las claras que él no era un pastor de iglesia, que él era un hombre que tenía palabra de Dios para mucha gente de diferentes iglesias y Dios lo usaba en eso, así que lo sacamos del pastorado, pusimos otro pastor ahí y ahí le dimos la libertad de salir a ministrar por diferentes iglesias y fue un hombre de muchísima bendición para muchísima gente. Pero a veces tenemos que dejar que los frutos hablen porque nosotros podemos creer que somos naranja, pero realmente somos peras porque los frutos es lo que hablan por nosotros. Así que es tremendo porque dice, puedes identificarlo por su fruto, es decir, por la manera que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uva de los espinos o higo de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos y eso entiéndalo. Si mi vida produce malos frutos, entonces yo tengo que analizar mi vida espiritual. Yo no puedo producir malos frutos porque dice que el árbol bueno produce frutos buenos y el árbol malo, frutos malos. Entonces, si en mi vida yo de alguna forma estoy produciendo frutos malos, enemistades, pleitos, egoísmo y un montón de cosas más me empiezan a rodear, significa de que esos son mis frutos. Entonces yo tengo que empezar a analizar mi vida porque entonces no soy el árbol que yo creo ser, porque los frutos de mi vida, de mi árbol, no son buenos y yo tengo que detenerme y posiblemente trabajar en mi propia vida, en mi árbol, para que empiece a dar buenos frutos, porque nosotros somos llamados a dar buenos frutos y tenemos que dar buenos frutos. Ayer le hice un comentario a Claudia y lo conté a los hermanos ayer. En un momento pensando en que hace 31 años que estamos de pastores y que el viernes tuvimos el casamiento de Damián y Marcela, el pato le decimos nosotros. Y la semana pasada que hace un pollo, así que mire cómo ando. El Santi. Entonces, pensando en los casamientos que hemos tenido últimamente, yo digo, Claudia, ¿qué cantidad de vidas que hemos podido tocar en estos 31 años de ministerio? ¿Qué cantidad de vidas que hemos podido ver cómo son cambiadas y transformadas por Dios? Gente que estaba viviendo posiblemente de una forma desordenada, pero ahí viene Dios y toca sus vidas y ordena sus vidas. Y saben que el fruto de ellos empiezan a cambiar, los frutos de la persona que usted toca, porque yo creo que nosotros somos como ese injerto. Yo recuerdo, ya que hablo de árboles, me acuerdo que mi padre tenía un árbol que no me acuerdo ni qué era, pero yo era chico y la fruta que estaba dando, no sé si era naranja o qué, no era rica. Entonces mi padre le hizo un cortecito, le puso una ramita de otro naranjo, porque supuestamente ese injerto iba a hacer de que la planta cambiara el fruto, y entonces no sé si resultó o no me acuerdo, pero sé que lo hizo, porque a mí me llamaba la atención mi padre haciendo un tajito y poniendo una ramita y luego vendando el árbol, y yo digo, papá, ¿qué estás haciendo? Un injerto, me dijo, para mejorar el fruto. Y a veces yo creo que nosotros nos transformamos en los injertos que pueden tocar vidas, y esas vidas que estaban en las drogas, que estaban en la delincuencia, que estaban en no sé cuántas cosas más, empiezan a ser transformadas porque alguno de nosotros se metió como un injerto en la rama de un árbol que era malo, pero que nuestro injerto que se clava en ese árbol empieza a cambiar el árbol y empieza a cambiar los frutos, y un árbol que era malo comienza a transformarse en un árbol que da buenos frutos. Y entonces le digo, Claudia, qué cantidad de gente que hemos podido tocar y llegar a tanta gente en 31 años conociendo gente, 31 años trabajando con todos, y qué lindo cuando uno ve vidas cambiadas y transformadas. Y yo digo, estos son frutos del trabajo, porque nosotros de alguna manera nos hemos injertado en la gente que nos rodea y ese fruto empieza a ver. Pero déjenme compartirla con otra historia. Mateo capítulo 21, versículo 19, nueva traducción viviente también, Mateo 21, 19. Dice, vio Jesús que había una higuera junto al camino, se acercó para ver si tenía higos. Tengo calor, Claudia, bajame un poquito el aire. O subímelo un poquito para que me dé más acá. Y vio que había una higuera junto al camino, se acercó a ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto, y de inmediato la higuera se marchitó.
Yo puedo pensar, porque yo creo que Jesús no era de aquellos que actuaban a la ligera. Yo creo que Jesús pasó la semana pasada buscando higos en la higuera y no había, pasó a los 5 días buscando higos y no había, pasó a los 3 días buscando higos y no había, pasó a los 2 días buscando higos y no había, pasó el día anterior a buscar higos y no había, pasó ese día y se enojó y dice en otra versión, la Reina Valera, que maldijo la higuera y la higuera se seca. No la secó por ser higuera, la secó por no dar frutos. Porque ¿de qué sirve tener una higuera? Recuerdo un día estaba en Paraguay, en un hotel en Paraguay, y cuando usted salía era el hotel y pegado estaba el restaurante que pertenecía mismo al hotel. Entonces estábamos comiendo ahí, cuando salía usted de la puerta del hotel tenía un árbol de naranja divino, con unas naranjotas, tremendas naranjas así de grande, con ese color típico. Y entonces obviamente pasé al lado del naranjo y me arranqué una naranjita, y digo, esta me la como, dentro de un rato antes de dormir me como una naranja. Me corté la naranja y me la llevé para mi cuarto y a la noche la fui a comer. Era incomible. Por eso estaban. Si no, no habría ninguna. Obviamente todo el mundo arrancaría naranja, pero era incomible. Entonces, era un árbol que tenía una apariencia de lo que no era. Esta higuera tenía apariencia de ser una buena higuera. Puedo pensar hojas grandes, puedo pensar en unas ramas hermosas, pero no tenía frutos. Así que Jesús se enoja y como digo, creo que ya varias veces pasó por ahí buscando higos y le dio la posibilidad a la higuera de dar higos, pero no dio higos. Entonces Jesús se enoja contra la higuera y dice que la maldice y la higuera se marchita y aquí viene la otra parte de la historia. Rápidamente los discípulos se extrañan, le dicen, pero Jesús, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo es posible que una higuera se marchite de una forma tan rápida y esto pase? Y entonces Jesús, en Mateo 21, la respuesta de Jesús es, entonces Jesús le dijo, la verdad, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esta y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. ¿Por qué? Porque la fe es la que produce frutos. Cuando usted planta un árbol de naranja, usted es chiquitito así, pero usted sabe que dentro de 1 año o 2 años usted va a tener naranja, usted sabe lo que plantó. Porque en definitiva la fe es lo que a la larga empieza a dar frutos. Y entonces cuando no hay fruto es porque la fe tampoco viene relacionada con lo que tenemos. Esta higuera tenía ramas, tenía hojas y Jesús fue en fe a buscar, fue humana en ese caso, a buscar un higo y no había, entonces se enoja y la seca. Porque la fe tiene que producir frutos. Si nosotros somos hombres y mujeres de fe, no podemos caminar por este mundo sin dejar una marca de fe. Nuestra fe tiene que dejar rastros por la calle. Nosotros tenemos que ir a ver a la gente, a orar por un enfermo, a predicarle a alguien y nuestra vida tiene que dejar huellas porque en definitiva la fe son los frutos o es la que da los frutos de nuestro árbol. Si nuestro árbol no tiene frutos es porque no tenemos fe. Entonces Jesús usa ese momento con la higuera para decirle, muchachos, ¿y por qué se asustan? Si ustedes tienen fe, no solamente pueden secar la higuera, sino que también pueden correr montes. Lo único que necesitan es tener una fe para que esto suceda. Jesús usó ese momento para enseñar de la fe. Dar fruto fluye de caminar por fe, no por vista. Nosotros tenemos que caminar no por lo que se ve, por la higuera, por las hojas, por el árbol, sino que nosotros tenemos que caminar tratando de dar frutos que empiecen a acompañar nuestro caminar. Yo camino, pero en mi camino tienen que dar frutos. Tiene que pasar algo, tiene que suceder algo, porque si no tenemos frutos, entonces nuestra vida está siendo totalmente insignificante en lo espiritual. Y Jesús no quiere que nosotros seamos insignificantes en lo espiritual, sino que lo que Él quiere, que nosotros dejemos marcas por donde pasemos, que la gente diga, wow, desde que vino aquella persona, mi vida cambió, qué tremendo lo que tiene, lo que hace, lo que ora, porque Dios tiene el poder para cambiar vidas, para transformar vidas. La fe ve lo que no se ve y cree, mire, la fe ve lo que no se ve y cree en la palabra, aunque parezca imposible. Así que nosotros tenemos que tomarnos de la mano de la fe para poder ser buenos árboles. No seremos buenos árboles sin fe.
Porque la fe en definitiva va a mostrar qué clase de árboles somos. Yo puedo ser aparentemente un buen árbol, pero mi fruto es malo, porque tal vez mi fe no sea suficiente para que eso pueda suceder. La fe y la oración trabajan juntas para lograrlo. Mateo 21:22 dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Mateo 21:22. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Esto es tremendo. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, ustedes son buenos árboles, pues entonces empiecen a poner en funcionamiento la oración y la fe. Si ustedes son buenos árboles, entonces empiecen a dar buenos frutos. Porque si no dan frutos, entonces significa que realmente no son árboles buenos, simplemente son un árbol plantado, tienen apariencia de árbol, tienen hojas de higuera, tienen ramas de higuera, pero no tienen frutos de higuera. Tienen hojas de naranjo, tienen ramas de naranjo, pero no tienen naranjas. A veces nosotros tenemos una apariencia que no somos porque nuestra vida no empieza a dejar marcas, ¿sabe? Yo le contaba cuando estuve en Paraguay que agarré esa naranja tan fea y después me dijeron, no sé, tiene un nombre raro, incomible. Mire que yo como lo que sea, incomible. Sí, otra que amarga, hermano. Era espantosa. Entonces yo digo, mucha gente puede venir a mí y ver esa naranja y decir, wow, yo me voy a arrimar a él o a ella porque mirá qué lindos frutos que tiene, pero cuando arranca y va a compartir del fruto de lo que nosotros somos, encuentra, como dice la hermana, que es una naranja amarga y no quiere estar más con nosotros. No, yo con no quiero más de esa naranja. ¿Sabe? Nosotros tenemos que ser de aquellos. A mí me gusta mucho el durazno, por ejemplo, me encanta, pero no es cualquier momento. El durazno usted tiene que comerlo a determinada fecha, porque si no el durazno no tiene buen sabor. Entonces usted tiene que buscar el momento justo del árbol y de la fruta. Yo digo, qué lindo que cuando la gente se acerca a nosotros, lo que encuentre en nosotros sea un fruto que le guste. Que diga, wow, qué lindo durazno, qué lindo higo, qué linda naranja, wow, qué lindo que es estar compartiendo este momento, compartiendo el fruto de lo que tiene, de lo que hace, qué bueno que es estar y que nuestro fruto pueda inspirar a otros, porque cuando nosotros tenemos buenos frutos, entonces la gente se inspira con nosotros. Mire, es una gran promesa, la oración y la fe están de acuerdo para que usted tenga frutos. Esto es una promesa de Dios, porque Dios le dijo, mire, si ustedes tienen fe, entonces le dirán que pase esto y esto pasará. Y si lo piden en oración, eso que ustedes pidieron va a suceder. Así que Dios ata la fe y la oración en un solo eslabón. Dios no pone estas dos cosas por separada. Nosotros podemos tener fe, pero sin oración esa fe no produce absolutamente nada. O podemos orar pero sin fe y tal vez nuestra oración no tenga el resultado que tiene que tener, aunque ahora les voy a leer algo de la oración que va a hacer cambiar algunas ideas. Porque la oración planta la semilla y la fe trae la cosecha. Ay, me encanta esto. Se lo voy a leer de vuelta, por eso usted quiere anotarlo por ahí. La oración planta la semilla, la fe trae la cosecha. Déjenme leerles esto. En Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3, la Nueva Versión Internacional, dice, entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar y le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con el fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y gran terremoto. Lo que la Biblia me está contando acá, lo que Apocalipsis me está diciendo, de que cuando yo tengo una oración, mi oración está hecha con mi forma humana, con lo que soy, un humano. Así que yo hago mi oración y digo, Señor, bendice a mi hermano que está enfermo. Y esa oración que posiblemente está dicha
por mí con palabras humanas. Dice la Biblia, y escuche porque eso lo tiene ahí, léalo después, Apocalipsis capítulo 8, dice que viene un ángel y pone mis oraciones en un incensario y lo sube al trono de oro, al trono de Dios, donde está el poder de Dios, y esa oración recibe el poder de Dios, y entonces luego el ángel vuelve con ese recipiente de oro, vuelve con la oración, y el poder de Dios metido adentro viene de vuelta y lo vuelca sobre lo que yo estoy pidiendo que pase. Entonces mi oración, que es una oración humana, una oración común, resulta que es una oración común, pero que rápidamente el ángel la lleva a la presencia de Dios. Esa oración recibe el poder del fuego de Dios, del altar de Dios, y vuelve a la tierra. Ahora no vuelve como una palabra humana, sino que vuelve con poder de Dios. Entonces cuando nosotros oramos por un enfermo, nosotros a veces decimos, bueno, pero es mi oración, ¿qué puede hacer, hermano? No es tu oración, es que tu oración es llevada ante el trono de Dios, recibe el poder para sanar y vuelve a la tierra con el poder sanador y los enfermos se sanan. Cuando nosotros le pedimos, Dios mío, ayuda a nuestro hermano con el problema que tiene, en mi oración personal, pero el ángel toma mi oración, la llevan del trono de Dios, la presenta, la llena del poder y baja de vuelta y me dice, me trae la oración ahora, una oración que no es mía, una oración que está reforzada por el poder de Dios. Y entonces las cosas empiezan a pasar porque la oración funciona cuando su oración recibe el poder de Dios y desciende llena del poder de Dios. Cuando nosotros entendemos que la oración es un secreto de Dios para llenarnos de poder, entonces nosotros queremos orar. El otro día estaba leyendo eso, digo, Señor, ¿dónde estaba esto que nunca lo vi? Señor, ¿cómo es esto que tomas mi oración, la llevas al trono, recibe el fuego del cielo y luego vuelve a mí? Señor, esto es tremendo. Cuando usted ore por una persona, usted sepa que esa oración sencilla que usted hizo está viajando rápidamente hacia el trono de Dios. Y esa oración instantáneamente va a bajar. Ahora no baja como una palabra humana, sino que baja con el poder de Dios. Y esa persona que está usted orando, diciéndole, Señor, sánala, esa persona recibe ahora de parte del cielo el poder de Dios. Porque entonces Jesús le decía, si ustedes oran con fe, entonces las cosas suceden. Cuando nosotros logramos orar y cuando nosotros logramos tener fe que las cosas suceden, empezamos a dar frutos. Empezamos a dar frutos. Usted empieza a orar y Dios empieza a responder. Usted empieza a pedir y Dios empieza a contestar. Y el ciclo de Dios empieza a convertirse en algo poderoso en su vida. Y su árbol comienza no solamente a tener hojas y apariencia, sino que también empieza a recibir ese fruto que usted quiera que ese árbol pueda tener. Porque el fruto es parte de nuestra vida. Si no tenemos frutos, entonces significa que algo, o no estamos orando, o no estamos entendiendo qué es la fe, o no estamos teniendo la fe que necesitamos para que las cosas ocurran. Así que Dios comparó el árbol con un árbol que no tenía frutos como la higuera, con la oración y con la fe. Si ustedes los piden con fe, entonces los reciben. Frutos. Cuando usted se convierte en un hombre y una mujer que logra entender el secreto de la oración y de la fe, usted empieza a vivir cosas tremendas. Mire, una vez, esto también lo conté ayer, yo me subo a un ómnibus, nosotros recién habíamos comenzado en la ciudad de Las Piedras de Pastores, esa foto que usted vio hace un ratito por ahí atrás. Y entonces no teníamos nadie, estaba Claudia con la pandereta y Claudia cantaba coros, vio que Claudia lo hace muy bien. Amén, Claudia. No vamos a prestar de vuelta, sino que capaz tenemos dos amén de vuelta y nos metimos en un problema. Así que Claudia cantaba y tocaba la pandereta y mi padre tocaba la guitarra. 2 notas sabía mi padre. Y después para colmo me lo sumé yo con la batería, que sabía un solo golpe, así que éramos un desastre ahí arriba. Y entonces, bueno, la única que se logró era Claudia. Entonces un día me subo a un ómnibus, iba Rubén Barbosa, que era líder nacional de música de la Iglesia de Dios en ese momento,
Entonces, hola Rubén, ¿cómo andás? No sé qué, íbamos en un ómnibus, entonces le digo, Rubén, ¿cómo andás? No sé qué, no sé cuánto, ¿cómo va la obra? Bien. Le digo, pero estoy precisando que Dios me ayude porque necesito un equipo de música. No tengo música y eso lo estoy sintiendo y necesito que Dios me ayude con un grupo de música. Y dice Rubén, bueno, vamos a ver que Dios algo va a hacer porque Dios está en el asunto. Papá, listo. Así que me bajo y voy a hacer lo que tengo que hacer. Vuelvo el domingo siguiente. Termino el culto y tenía un muchacho, Héctor Lima, que me estaba esperando en la puerta de la iglesia. Yo a Héctor lo conocía simplemente de vista, así que también como conocía a Mauro, son amigos con Mauro, así que allá de Paysandú los dos. Así que yo conocía a Héctor y entonces le digo, Héctor, ¿cómo andás? No sé qué. Bien, pastor, dice, vengo acá porque Dios me mandó de Paysandú a Montevideo para hacer algo. Y hoy vine acá y es acá, pastor. Dios me confirmó que es acá. Entonces yo medio desconfiado le digo así. ¿Y qué te mandó a hacer Dios? Armarle un grupo de música, pastor. Aleluya, sos de Dios. Sos de Dios, le dije, amén. Así que vino Héctor Lima, la esposa tocaba la batería. ¿Te acuerdas en aquel tiempo? Trajo una batería roja hermosa que tenía Héctor. Puso su batería, así que nosotros teníamos un altar todo, que no teníamos nada en el altar. Y un día nos aparecimos con una batería roja de Héctor Lima y la esposa tocaba la batería. Él tocaba la guitarra eléctrica. Héctor canta muy bien. Canta muy bien. Así que Héctor con la guitarra. Y entonces empezaron ellos dos, guitarra y batería, y empezamos a armar el grupo. Y rápidamente sumamos lo que nos iba faltando. Dios empezó a poner músicos. Pero sabe de que cuando yo estoy viendo ese proceso, digo, Señor, pero ni siquiera lo oré. Lo hablé, pero no lo oré. Yo no me arrodillé a decirle, Dios, armame un grupo de música, porque necesito que me hagas un grupo de música. No lo hice. Simplemente lo hablé con alguien, pero ¿sabe lo bueno de todo esto, lo que me enseña esto? De que Dios está escuchando nuestras conversaciones. Dios no escucha solamente a tu oración, cuidado. Porque de repente estamos orando, decimos, ay Señor, bendice a mi hermano, pero después estamos hablando con el otro, ay, no lo banco a mi hermano. ¿Viste que está enfermo? ¿No se morirá? Cuidado, porque Dios está escuchando nuestras conversaciones personales. Usted entiende que cuando usted está en una mesa sentado con su esposa, su esposo, sus hijos conversando, ahí está el Espíritu Santo. Usted no lo ve comer, pero algo está comiendo. Pero ahí está Dios escuchando sus conversaciones, porque ese día yo no lo oré, lo pedí, lo hablé con otra persona y Dios ya estaba escuchando, dijo, che, necesita a alguien. Y trajo a Héctor Lima 400 kilómetros hasta Las Piedras y ahí estuvo como 2 años y me dejó un tremendo grupo Nisi que recorrió gran parte del Uruguay tocando y ministrando en diferentes actividades. Tremendo grupo de música. Y el día que terminó, que el grupo estaba armado, me dijo, pastor, vuelvo a Paysandú porque aquí terminé. Porque Dios escucha aún nuestras conversaciones. A mí eso me da hasta miedo, hermano. Porque significa que yo tengo que hablar bien. Y eso es parte del fruto. Si usted tiene buenos frutos, usted nunca va a hablar mal de nadie. No hable mal de nadie. Deje que Dios se encargue si algo está pasando que no tiene que pasar. Usted hable bien. Yo siempre digo, si es del Faro es bueno. No, pero mirá que yo lo vi, no era del Faro entonces. Si es del Faro es bueno. Porque nosotros tenemos que aprender no solamente a orar, sino a hablar, porque Dios escucha no solo nuestra oración, sino también nuestras conversaciones cotidianas. Así que usted bendiga siempre a las personas que tiene alrededor. Algo que hacemos con Claudia, para nosotros no hay iglesia como el Faro, no hay iglesia como el Faro. Y a todos lados que vamos hablamos bien del Faro y hablo bien de los líderes, hablo bien de los músicos, de los predicadores. Y todo cuando salgo allá afuera creen que el Faro es una cosa, y lo es. ¿Cuánto le da un aplauso al Faro? A ver, Así que Dios toma esta fe y oración para acompañarla con la higuera que se seca. Usted puede ser un árbol que parece bueno, pero no tener frutos. Entonces déjeme decirle que usted no es un buen árbol. O tal vez usted cree que es un buen árbol, pero resulta que su vida alrededor suyo es todo un caos. Permítame decirle que si los frutos son malos, entonces su árbol no es lo que usted cree que es.
tenemos que empezar a trabajar con nuestro árbol. Y tenemos que empezar a meter injertos. Dejen que el Espíritu Santo sea el injerto principal en su vida. Y si su árbol no es muy bueno, permita que el Espíritu Santo se injerte en su árbol y que empiece a transformar el fruto de su vida. Y que si su naranja era una naranja amarga, como dijera nuestra hermana, que se transforme en una naranja dulce, que todo el mundo quiera comer de esa naranja. Empiece a mostrarle a la gente de que usted, a través de la oración y a través de la fe, usted puede cambiar su vida y usted puede ayudar a otros y usted puede bendecir a otros, porque en definitiva dice Jesús que en nuestra vida no importan las apariencias, importa el fruto. No importa lo que aparento, importa lo que soy. Importa lo que soy, y lo que soy lo muestran los frutos que voy dejando por el camino. Entonces trabajemos, mi querido hermano, en ese árbol bueno y ese árbol malo, en esa higuera que no tenía higos, y la fe y la oración, para que eso se empiece a transformar en nosotros. Para que la fe y la oración empiece a transformar nuestro árbol en un gran árbol. Un árbol donde la gente quiera estar para refugiarse del frío, del sol, para comer una buena fruta, que la gente empiece a andar alrededor tuyo diciendo, che, yo quiero ir, ¿a dónde vas? Yo quiero ir contigo, porque me gusta estar contigo. ¿Por qué? Porque tenemos frutos que acompañan nuestra vida. Fruto de amabilidad, fruto de cortesía, fruto de buenas personas, fruto que cuando usted está en un lugar, todos quieren conversar con usted. Qué divino eso cuando toda la gente se pelea, porque todos quieren, aunque sea hablar 5 minutos con usted. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un fruto que todos quieren comer. Conviértase en un árbol de buen fruto, conviértase en una higuera que Jesús no tenga que secar, sino que Jesús pueda acercarse, arrancar higos y dárselo a la gente que necesita. Yo creo que Jesús, con que encontrara un solo higo, lo iba a multiplicar y le iba a dar higos a todo el mundo y le iba a decir, estos higos son de esa higuera, porque Dios quiere dejarnos bien. Si Jesús encuentra un fruto en tu vida, lo sacará, lo multiplicará y le dirá a la gente, este es el fruto que esta persona tiene. Dejemos que Dios cambie nuestra vida y convertámonos en árboles verdaderamente que valga la pena acercarse y comer, que tengamos frutos ricos y frutos que la gente quiera tener. ¿Cómo lo logramos? Oración y fe. Y nada más, no puso otra cosa, oración y fe. Dios puso, si lo piden orando y lo creen, entonces lo reciben. Pidámosle a Dios, Señor, toma mi árbol y ayúdame. Y recuerde, su oración usted la dice acá, pero sube ante el trono de Dios y luego baja llena de poder. Me encanta esta idea. No sé a cuánto, pero a mí me encanta esa idea. Saber de que mi oración común, como un hombre, que le digo, Señor, quiero que tú bendigas. ¿Sabe cuando en el grupo de la iglesia, cuando alguien llega, mandan un pedido, por favor, oren, yo me detengo de lo que esté haciendo y hago esta oración, Señor, en el nombre de Jesús, toca la vida de esta persona, está necesitando de ti, Señor, tócalo. Amén. Y sigo haciendo mis cosas. Pero ¿sabe lo que entiendo? Que esa oración que yo hice tan chiquita, se fue para el cielo, ante el trono de Dios, recibió poder y bajó. Wow, entonces esa oración, aunque parezca tan sencilla, es algo que transforma la vida de la gente. Dejemos que Dios cambie nuestra vida, que nos llene de poder, que nos llene de autoridad y que empecemos a dar frutos, que la gente quiera estar al lado nuestro siempre, porque nuestro fruto es un fruto rico. Póngase de pie, por favor. Obviamente la oración que quiero hacer con ustedes es sumamente sencilla y es acerca de los frutos de tu vida. Yo no sé, yo lo que veo son las hojas. Es lo que Jesús vio cuando miró la higuera, vio las hojas. Pero cuando revolvió un poquito no habían frutos. Yo cuando te miro hoy, yo veo hojas y yo digo, wow, qué linda higuera, qué lindo árbol de durazno, de naranja, de tangerina. No lo sé, yo veo algo bueno porque lo que veo son hojas. Pero totalmente tú sabes si realmente hay frutos o no hay frutos. Y no importan las hojas, importan los frutos. Yo le decía la historia de mi padre. Mi padre tenía un arbolito de tangerinas, chiquitito así, pero era increíble la cantidad de tangerina que daba. Y se doblaba las ramitas porque eran finitas y casi llegaban al piso. Así que yo, para colaborar con el árbol, le arrancaba 30 por día y me las comía, porque pobrecito árbol no podía, estaba sufriendo. Entonces no importaba el tamaño, importan los frutos.
Tú puedes ser alguien pequeño, posiblemente en lo espiritual todavía, pero tus frutos son abundantes y tus ramas se doblan porque están llenas de frutos. No importa la apariencia, no importa la hoja, importan los frutos. Porque Jesús dijo, por los frutos lo conoceréis, Carlos. Si tenemos buenos frutos, somos buenos árboles. Si tenemos malos frutos, ahí está la palabra. Entonces pidámosle a Dios en esta mañana que nos ayude a ser buenos árboles. ¿Cómo lo lograremos? A través de la oración y a través de la fe. Yo quiero desafiarte en esta mañana que tú puedas decirle, Señor, toma mi árbol, Dios. Tal vez no están los frutos que tienen que haber, pero toma mi árbol, Dios, y transforma mi arbolito pequeño y sin frutos en un gran árbol lleno de frutos. Y esa oración tan sencilla que usted está diciendo va a ser tomada por un ángel, puesta en un recipiente de oro, dice Apocalipsis, llevada ante el trono de Dios, donde recibe el poder de Dios y va a volver a tu vida y te va a injertar para que tu fruto sea mejor todos los días. Y luego tu fe tiene que estar segura de que eso que estás orando y pidiendo va a pasar y que tus frutos muy pronto serán frutos buenos y frutos lindos. Dios, en el nombre de Jesucristo, quiero pedirte por cada persona que en esta mañana está escuchando este mensaje, Dios. No importa si lo hace aquí o lo hace en su casa a través de internet. Señor, lo que quiero pedirte, Dios, es que nos ayudes a que los frutos de nuestra vida sean frutos buenos, Dios. Padre, no queremos ser árboles de mal fruto, Señor, porque dice tu palabra que el árbol que da frutos malos es malo. Señor, nosotros queremos ser frutos buenos, siéndole árboles buenos. No queremos ser como la higuera que tenía hojas y ramas, pero no tenía frutos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, esta es la oración que hago en esta mañana. Le pido al ángel de Dios que recoja mi oración en esta mañana. Te pido por cada persona de la iglesia de Dios El Faro. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que puedan tener frutos dignos de llevarlos. Señor, que los frutos de ellos hablen por sí solos. Le pido al ángel de Dios que tome esta oración y la lleve al trono, que reciba el poder de Dios y que esa oración vuelva sobre tu vida. Dios toca tu vida, Dios toca tu vida, Dios toca tu vida, Dios toca tu vida, Dios toca tu árbol, Dios toca tus raíces, Dios injerta tu tronco para que tu vida sea mejor todos los días, para que tu fruto sea mejor. ¿Tienes frutos malos? Dile, Señor, injértame con tu presencia. En ti confiaré. Señor, injértame con tu presencia, Espíritu Santo. Te lo estoy pidiendo en oración y lo estoy creyendo. Señor, no quiero ser como una higuera sin frutos. Quiero, Dios mío, que cuando tú vengas, Dios, cuando tú vengas a revolver entre mis hojas, encuentres higos y no encuentres uno, encuentres muchos, Dios, para poder alimentar a un montón de gente que está a mi alrededor.